Dos helicópteros Black Hawk no aterrizan en una autopista suburbana en hora punta, a menos que se acabe el mundo o haya desaparecido alguien muy importante. El viento de los rotores aplastó la hierba alta a lo largo de la Ruta 9, obligando a los coches a frenar en seco. Los conductores salieron con sus teléfonos grabando, aterrorizados y confundidos. Pero los soldados que saltaron no buscaban a un terrorista. No buscaban una bomba. Un capitán con el rostro marcado por cicatrices corrió hacia una mujer que caminaba sola por el arcén, agarrando una caja de cartón con sus pertenencias personales. No apuntó con un arma. Señaló con el dedo el hospital del que ella acababa de salir. Señora, ¿es usted a quien acaban de despedir? Cuando ella asintió, atónita, él cogió su radio. La encontramos, dando la vuelta a los helicópteros. Dile al general que traemos de vuelta al ángel. Las luces fluorescentes del centro médico St. Jude zumbaban con un parpadeo que provocaba dolor de cabeza, pero que la enfermera Rachel Bennett había aprendido a ignorar tras 10 años trabajando allí. Eran las 2 de la madrugada. El turno de noche, en el que el caos del día solía dar paso al pitido rítmico de los monitores. Pero esa noche, la sala de urgencias vibraba con una tensión centrada por completo en la cama 4. Rachel ajustó el goteo intravenoso, con la mirada fija en los signos vitales del hombre que yacía inconsciente entre las sábanas. Había llegado como un desconocido, encontrado desplomado en un callejón a 3 manzanas del hospital, sin cartera, sin teléfono, solo con unas botas tácticas desgastadas en los talones y una camiseta gris descolorida que se ceñía a un cuerpo musculoso. Estaba cubierto de sudor, su temperatura había subido a 40 Fahrenheit. En su delirio, murmuraba cosas que parecían coordenadas. Se está estabilizando, pero apenas, susurró Rachel para sí misma, mientras revisaba el vendaje nuevo en su costado. Parecía una incisión quirúrgica que se había infectado gravemente. No era una herida de pelea callejera, era precisa. Enfermera Bennett. La aguda voz nasal del Dr. Gregory Alcott cortó el aire como un bisturí. Rachel se tensó. El Dr. Alcott era el nuevo jefe de cirugía, un hombre que se preocupaba más por los códigos de facturación y las autorizaciones previas de los seguros que por los resultados de los pacientes. Entró en la sala de traumatología, frunciendo el ceño ante las botas embarradas que había en la esquina, la única posesión del paciente. Sí, doctor. Rachel no levantó la vista, concentrada en limpiar la herida. ¿Por qué este vagabundo ocupa una cama de traumatología?, espetó Alcott, hojeando la ficha en la tableta. Sin seguro, sin identificación. No somos un refugio para personas sin hogar, Bennett. Tenemos pacientes que pagan en la sala de espera. Trasládenlo a la clínica del condado. Rachel finalmente levantó la vista. Sus ojos azules estaban cansados, pero fieros. Dr. Alcott tiene sepsis. Su ritmo cardíaco es irregular. Si lo movemos ahora, sufrirá un paro cardíaco. He visto infecciones como esta antes. Parece una infección de campo de batalla. Necesita antibióticos agresivos y observación, no un viaje en autobús para contarlo. Alcott se burló, acercándose, su costosa colonia dominando el olor a antiséptico. Eres enfermera, Bennett. Cambias pañales y sigues órdenes. No haces diagnósticos. Te digo que despejes la cama. Es un lastre para los recursos. Es un ser humano. Rachel le respondió alzando ligeramente la voz. Y creo que es un veterano. Mira las cicatrices de su hombro. Son cicatrices de metralla. No me importa si es el rey de Inglaterra. Alcott siseó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Tienes 15 minutos para darle el alta. Si vuelvo y sigue aquí, no será él quien salga del hospital. Serás tú. Alcott dio media vuelta y salió marchando con su bata blanca ondeando. Rachel miró al hombre. Su respiración era superficial. De repente, agarró las sábanas con fuerza, poniéndose los nudillos blancos. Tranquilo, le dijo Rachel, colocándole una mano en la frente. Estoy aquí contigo. Conocía el protocolo, conocía la jerarquía. También sabía que moverlo era una sentencia de muerte. Miró el reloj. Eran las 2:15 de la madrugada. Alcott se iba a su oficina a echar una siesta. No volvería para las rondas hasta las 6:30 de la mañana. Rachel tomó una decisión. En lugar de darle el alta, llevó la cama 4 a la esquina de la sala de traumatología, detrás de una pesada cortina que normalmente se reservaba para el almacenamiento. Le conectó una bolsa nueva de vancomicina,
Un antibiótico caro que tuvo que sacar del armario dispensador digital. Se sentó a su lado, le mojó la frente con agua fría y escuchó sus pesadillas murmuradas. Eco 2. Posición comprometida. Coge el pájaro, gimió el hombre, retorciéndose. Estás a salvo, le susurró ella. Estás en St. Jude's. Soy Rachel. No voy a ir a ninguna parte. Durante 4 horas, luchó contra su fiebre. Ignoró sus otras obligaciones, intercambiando favores con las otras enfermeras, pidiéndoles que se ocuparan de sus otros pacientes para poder centrarse en el desconocido. A las 5:30 de la mañana, la fiebre le bajó. Su ritmo cardíaco se estabilizó. Abrió los ojos, grises acerados y penetrantes, al instante alerta, a pesar de su estado. ¿Dónde?, preguntó con voz ronca. En el hospital, respondió Rachel en voz baja. Estabas en mal estado. Sufrías un shock séptico. El hombre intentó incorporarse, pero hizo un gesto de dolor. Miró a Rachel hasta que la vio, analizándola como si fuera una variable táctica. Te quedaste. Yo me quedé. Rachel dijo suavemente. Estabas en mal estado. Shock séptico. El hombre intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. Miró a Rachel hasta que la miró a ella, analizándola como si fuera una variable táctica. Te quedaste. Me quedé. Ella asintió. El doctor Ralcott quería echarte. Admitió, sirviéndole un vaso de agua. Te escondí. El hombre tomó el agua, con la mano ligeramente temblorosa. Gracias. Tengo que hacer una llamada. Tengo un número en la cabeza. Necesito una línea segura. No tenemos líneas seguras, sonrió Rachel con tristeza. Solo un teléfono fijo polvoriento en la sala de enfermeras. Antes de que pudiera responder, la cortina se abrió de golpe. Los anillos de plástico chirriaron contra el riel de metal. El Dr. Alcott estaba allí, con el rostro cubierto por una máscara de ira púrpura. Detrás de él había 2 guardias de seguridad del hospital. Te lo advertí, Alcott escupió, señalando con un dedo tembloroso a Rachel. Te di una orden directa, Bennett. Robaste medicamentos, malversaste recursos del hospital y desafiaste al jefe de cirugía. Habría muerto. Rachel se levantó, colocándose entre el médico y el paciente. Míralo, está consciente. Los antibióticos funcionaron. No me importa, Alcott gritó. Sácalo de aquí y quítale la placa. Los guardias de seguridad dudaron. A todo el mundo le caía bien Rachel. Era el alma de urgencias. Alcott gritó. Uno de los guardias, un hombre llamado Frank, con el que Rachel había compartido café durante años, miró al suelo. Lo siento, Rachel. Rachel se quitó la placa. Se quitó el estetoscopio del cuello, el que le había regalado su padre cuando se graduó en la escuela de enfermería, y lo dejó en la mesita. Se volvió hacia el hombre de la cama. Estás estable. No dejes que te trasladen hasta que te sientas preparado. Bebe agua. El hombre de la cama no dijo ni una palabra. Miró a Alcott con una mirada que habría aterrorizado a un hombre menos fuerte, pero Alcott estaba demasiado cegado por su ego como para darse cuenta. La mano del paciente se movió sutilmente bajo la sábana, marcando un ritmo contra su muslo como si estuviera contando. ¡Fuera!, espetó Alcott. Rachel cogió su bolso y su abrigo. Salió de la sala de traumatología con la cabeza alta, pero con el corazón destrozado. 10 años en servicio se esfumaron en un instante porque hizo lo correcto. Las puertas automáticas de la sala de urgencias se abrieron y el aire frío de la mañana golpeó a Rachel como un golpe físico. Llovía una llovizna miserable y punzante que empapó inmediatamente su bata. Se dio cuenta con una sensación de desánimo de que había dejado el paraguas en su taquilla. No le permitían volver a entrar a buscarlo. Se quedó un momento en la acera, mirando hacia el edificio. St. Jude's había sido su vida. Se había perdido los cumpleaños y aniversarios de Christmas dentro de esas paredes. Había cogido de la mano a los moribundos y había celebrado con las familias de los vivos. Y ahora solo era una intrusa. Se revisó los bolsillos. Tenía las llaves del coche. Pero entonces recordó que su coche, un viejo Honda Civic, estaba en el taller por un problema con la transmisión. Había ido al trabajo en autobús. El siguiente autobús no pasaba hasta las 7 de la mañana los domingos. Apenas eran las 6:15 de la mañana. Murmuró, secándose la lluvia de las pestañas. Su apartamento estaba a 8 kilómetros de distancia. Una caminata de 8 kilómetros por la autopista, bajo la lluvia, le pareció un final adecuado para la peor noche de su vida. Empezó a caminar. La goma de sus zuecos de enfermera chirriaba contra el pavimento mojado.
Los coches pasaban a toda velocidad, salpicándole las piernas con agua sucia. Llevaba consigo una pequeña caja de cartón. Alcott le había permitido amablemente llevarse una foto de su perro, una taza de café y un par de calcetines de repuesto. Mientras caminaba, la ira comenzó a desvanecerse, sustituida por una abrumadora sensación de miedo. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Quién contrataría a una enfermera despedida por insubordinación y robo? Alcott la incluiría en la lista negra. Era lo suficientemente mezquino como para asegurarse de que nunca volviera a trabajar en la ciudad. Tenía 34 años, estaba soltera y sin empleo. Se encontraba a unos 3 kilómetros del hospital, caminando por un tramo de carretera que bordeaba un gran campo abierto utilizado para las ferias locales en verano. La lluvia arreciaba, temblaba sin poder controlarse. Sigue adelante, Rachel, se dijo a sí misma, un pie delante del otro. Entonces lo oyó. Al principio era un zumbido grave, más una vibración en su pecho que un ruido. Pensó que podría ser un camión pesado que se acercaba por detrás, así que se adentró más en la hierba. Pero el sonido no provenía de la carretera, venía del cielo. El zumbido se convirtió en un ritmo que golpeaba el aire. Era fuerte, ensordecedor. Rachel se detuvo y miró hacia arriba. A través de la niebla gris y la lluvia, se materializaron dos formas oscuras. Eran enormes helicópteros negros, bajos y agresivos, que volaban en picado sobre los árboles. No eran los helicópteros médicos rojos y blancos a los que estaba acostumbrada a ver. Estos eran militares, de color negro mate, sin marcas que pudiera ver fácilmente, erizados de antenas y cápsulas externas. ¡Qué demonios!, respiró, protegiéndose los ojos del viento del rotor. El helicóptero que iba en cabeza levantó el morro y se inclinó hacia arriba, mientras reducía drásticamente la velocidad. Se quedó suspendido directamente sobre la carretera, a apenas 15 metros de altura. La corriente descendente era inmensa. Arrancó la caja de cartón de las manos heladas de Rachel. Su taza de café se hizo añicos sobre el asfalto. La foto de su perro cayó sobre la hierba mojada. Ella se cubrió la cabeza agachándose, aterrorizada. ¿Era un aterrizaje forzoso? ¿Había alguna emergencia? El helicóptero no se estrelló. Aterrizó justo en medio de la carretera de 4 carriles, bloqueando el tráfico en ambas direcciones. El segundo helicóptero aterrizó en el campo adyacente al suyo. Sus rotores seguían girando, cortando la hierba como una cortadora de césped gigante. Los coches frenaban bruscamente. La gente gritaba. Antes de que los patines del helicóptero líder se estabilizaran por completo, las puertas laterales se abrieron. 4 hombres saltaron al exterior. No llevaban el uniforme militar estándar. Llevaban equipo táctico de alta gama, pantalones multicam, camisas de combate, chalecos antibalas y cascos con visores nocturnos. Llevaban rifles colgados al pecho, listos pero sin apuntar. Se movían con una velocidad y fluidez aterradoras. Se desplegaron en abanico, asegurando el perímetro alrededor del helicóptero. Un hombre, el líder, no miró el tráfico. No miró a los conductores atónitos. Escudriñó el borde de la carretera. Vio a Rachel agachada cerca de la barrera de seguridad, empapada y temblando. Corrió hacia ella. Era un hombre gigantesco, con una espesa barba y una cicatriz que le atravesaba la ceja. Se detuvo a 1,5 metros de ella, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Señora», gritó por encima del rugido de los motores. «¿Es usted la enfermera Bennett?» Rachel Bennett. Rachel no podía hablar. Se limitó a mirarlo. «Señora», volvió a gritar, con urgencia pero con respeto. «Míreme, ¿es usted la enfermera que estaba en St. Jude? ¿La que atendió al desconocido?» Rachel asintió lentamente, con los dientes castañeando. «Sí, sí soy yo». El soldado tocó sus auriculares. «Comando, tenemos el activo. Repito, tenemos al ángel. Está mojado y tiene frío, pero está a salvo». Le tendió la mano. «Tiene que venir con nosotros, señora». «¿Qué quiere saber?» Rachel retrocedió y chocó contra la barandilla. «Me despidieron. No hice nada malo. Solo le di antibióticos». La expresión del soldado se suavizó. Se acercó, ignorando la lluvia que golpeaba su casco. «Sabemos que el hombre al que trataste es el capitán Elias Thorne, del primer destacamento operativo de las Fuerzas Especiales Delta. Es nuestro jefe de equipo». Rachel abrió mucho los ojos. El don nadie de la cama 4. Se despertó lo suficiente como para hacer una llamada. Continuó el soldado. «Nos contó lo que pasó.
Nos dijo que te echaron porque le salvaste la vida. Solo hice mi trabajo, tartamudeó Rachel. Bueno, ahora nosotros hacemos el nuestro, dijo el soldado con severidad. El general Higgins, el padre del capitán Thorne, ya está de camino al hospital. Pero el capitán Thorne se negó a que nadie lo tocara hasta que la trajeran de vuelta. Dijo, y cito textualmente, «Traigan a la enfermera que se negó a dejarme morir o me voy de aquí arrastrando mis goteros». El soldado señaló la puerta abierta del Black Hawk. «Por favor, señora, tenemos órdenes de recuperarla y, francamente, no me gustaría estar en el lugar de Lord Alcott cuando regresemos». Rachel miró su taza destrozada en la carretera. Miró el atasco causado por los 2 helicópteros militares enviados específicamente para ella. Miró la mano extendida del soldado. La tomó. «Vamos», dijo. El soldado la ayudó a subir a la cabina. Alguien le echó una manta de lana caliente sobre los hombros. Cuando el helicóptero despegó, viró bruscamente hacia St. Jude's. Rachel miró los coches que había debajo. Ya no caminaba, volaba hacia la guerra. Y por primera vez en su vida, tenía un ejército que la respaldaba. El techo del St. Jude's Medical Center no estaba diseñado para un Sikorsky UH-60 Black Hawk, y mucho menos para dos. La integridad estructural estaba clasificada para helicópteros de transporte médico más ligeros, pero a los pilotos del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales no parecían importarles las normas de construcción de hospitales. Aterrizaron con un ruido sordo que sacudió el polvo de las baldosas del techo del Centro de Traumatología 4 pisos más abajo. Dentro de la sala de urgencias, el caos se había extendido por completo. El doctor Gregory Alcott estaba de pie en la sala de enfermeras, gritando al auricular del teléfono, con el rostro manchado de indignación. «No me importa quiénes sean. Esta es una instalación privada. Dígale a la policía que retire inmediatamente esos aviones no autorizados de mi techo, o demandaré a la ciudad hasta llevarla a la quiebra». Colgó el teléfono de un golpe y se volvió hacia el grupo de enfermeras y residentes que se apiñaban. «Volvamos al trabajo. ¿Por qué están todos ahí parados? Si veo a una persona más mirando al techo, la despido, igual que a Bennett». Las puertas del ascensor al final del pasillo sonaron. Por lo general, ese sonido precedía la llegada de una camilla o un carrito de la cafetería. Esta vez, las puertas se abrieron para revelar una pared de multicam. 6 operadores salieron, formando una falange. En el centro caminaba un hombre que vestía un uniforme de gala en lugar de equipo de combate. El general Thomas Higgins era una leyenda en la comunidad de operaciones especiales, un hombre cuyo silencio, según los rumores, era más aterrador que sus gritos. Caminaba con un bastón, un recuerdo de Fallujah, pero se movía con el impulso de un tren de mercancías, y justo a su lado, envuelta en una manta militar de lana gris, con el pelo mojado y pegado a la frente, estaba Rachel Bennett. La sala de urgencias se quedó en silencio. Se podía oír el zumbido de la máquina expendedora al final del pasillo. Alcott se quedó boquiabierto. Parpadeó, mirando de los soldados a Rachel, con el cerebro luchando por resolver la ecuación imposible que tenía ante sí. ¿Qué significa esto? El general Higgins no se detuvo hasta que se encontró cara a cara con el cirujano. Higgins tenía 60 años, cabello plateado y ojos como pedernal helado. ¿Es usted el doctor Alcott? Soy el jefe de cirugía, balbuceó Alcott, tratando de recuperar su altura. Y usted está invadiendo una zona estéril. Le exijo que retire estas armas y a este empleado despedido inmediatamente. Higgins ignoró la exigencia. Se volvió hacia el soldado a su izquierda. Asegura el piso. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Corta las líneas fijas. Interrumpe las señales de celular en un radio de 200 pies. Ahora esta es una base operativa segura. Sí, general, ladró el soldado, dirigiéndose instantáneamente a las salidas. No puede hacer eso, chilló Alcott. Esto es un hospital. Corrección, dijo Higgins, con voz mortalmente tranquila. Este es el lugar donde se encuentra un activo de gran valor que actualmente se encuentra en estado crítico. Un activo que usted intentó desechar como si fuera basura. Higgins dio un paso atrás y señaló a Rachel. La enfermera Bennett ya no es su empleada, doctor. Ha sido reclutada como consultora médica especializada para el Departamento de Defensa. A partir de ahora, su rango es superior al suyo. Ella es la principal responsable del cuidado del capitán Thorne. Usted le proporcionará todo lo que necesite. Si le pide un bisturí, se lo dará.
Si le pide la luna, empezará a construir un cohete. El rostro de Alcott se tornó de un tono violeta pálido. Miró a Rachel con puro rencor. Ella es una enfermera. Apenas aprobó sus exámenes hace 10 años. Revisé su expediente. Es incompetente para manejar un trauma de esta magnitud. Rachel dio un paso adelante. La conmoción del viaje en helicóptero se estaba desvaneciendo, reemplazada por la adrenalina familiar de la sala de emergencias. Miró a Alcott, luego al personal aterrorizado y por último a Frank, el guardia de seguridad, que se había disculpado con ella antes. Frank le hizo un sutil gesto con el pulgar hacia arriba. ¿Dónde está?, preguntó Rachel con voz firme. ¿Dónde está el capitán Thorne? Alcott cruzó los brazos. Lo trasladé al sótano, a la zona de espera, a la espera de su traslado al condado. Ya no es mi problema. Rachel abrió mucho los ojos. El sótano. Allí hay 10 de diabetes. Está luchando contra una sepsis. El frío le provocará un shock. No esperó a que le dieran permiso. Salió corriendo por el pasillo hacia los ascensores de servicio, deshaciéndose de la manta de lana mientras corría. El general Higgins hizo un gesto a 2 de sus hombres. Id con ella. Si alguien se interpone en su camino, apartadlo. Alcott balbuceó. General, le quitaré la placa por esto. Conozco a senadores. Higgins se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que heló la sala. Doctor, mi hijo está tumbado en su sótano. Si muere porque usted quería ahorrar en la factura de la calefacción, no necesitaré una placa y usted no necesitará un abogado. ¿Lo entiende? Alcott tragó saliva. Por primera vez, su arrogancia se resquebrajó, revelando al cobarde que había debajo. El sótano era básicamente un almacén para equipos averiados y archivos sobrantes. Olía a mojo y polvo viejo. Rachel irrumpió por las puertas dobles, flanqueada por los 2 operadores Delta. En una esquina, en una camilla con una rueda rota, yacía el capitán Elias Thorne. Temblaba violentamente. Le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que parecía que los huesos se rozaban entre sí. La bolsa de suero que Rachel había colgado antes estaba vacía. La línea estaba llena de sangre. Elias. Rachel corrió a su lado y le tomó el pulso con las manos. Era débil y rápido. Demasiado rápido. Rachel. Elias balbuceó, con la mirada perdida. Hostiles, Southridge. No hay hostiles, dijo ella, quitándose la bata mojada para revelar una camiseta térmica que inmediatamente utilizó para cubrirle el pecho. «¡Traedme mantas!», gritó a los soldados. «Y movan esa camilla. Tenemos que llevarlo a la UCI ahora mismo». Los soldados, entrenados para matar con sus propias manos, parecieron perdidos por un momento antes de salir corriendo en busca de algo cálido. Regresaron con lonas y una bata de conserje. Tendría que servir. Lo llevaron rápidamente a la UCI. La toma del hospital se había completado. El equipo Delta había despejado todo el ala oeste, trasladando a los demás pacientes al ala este. La UCI era ahora una fortaleza. Rachel trabajaba febrilmente. Volvió a colocar 2 vías intravenosas de gran calibre para administrarle líquidos calientes y combatir la hipotermia. Lo conectó al monitor cardíaco avanzado. Los números eran malos. Presión arterial 80, frecuencia cardíaca 140. Pero fueron los análisis de sangre que llegaron 30 minutos más tarde los que la hicieron detenerse. Estaba mirando la pantalla del ordenador en la estación central. El general Higgins estaba detrás de ella, mirando por encima de su hombro. «Hábleme, enfermera Bennett», dijo Higgins. «¿Se está estabilizando? Su temperatura está subiendo», dijo Rachel, mordiéndose el labio. «Pero estos recuentos de glóbulos blancos no tienen sentido. Tiene una infección por estafilococos». La voz de Alcott llegó desde la puerta. Estaba flanqueado por una administradora del hospital, una mujer de aspecto nervioso llamada señora Gable. «Sepsis estándar de campo de batalla. Necesita vancomicina, que ya ha robado». Rachel ignoró la puya. «No, mire los eosinófilos y las enzimas hepáticas. Se están disparando. La sepsis ataca los órganos». «Sí, pero este patrón, esto parece toxicidad». Se giró para mirar al general. «Señor, ¿dónde estaba exactamente? Necesito saber en qué entorno estaba operando». Higgins dudó. «Eso es información clasificada». «General», dijo Rachel con firmeza, «su hijo se está muriendo, no por una infección, sino por otra cosa. Si trato la infección, solo estaré poniendo una tirita en un agujero de bala. Necesito saberlo». Higgins miró a sus hombres y luego volvió a mirar a Rachel.
Estuvo en el Triángulo Dorado, en una redada a un laboratorio de opioides sintéticos. Había compuestos experimentales. Rachel chasqueó los dedos. Exposición química. No es personal. Es un agente mimético. Ha estado expuesto a una neurotoxina que imita los síntomas de la infección mientras desactiva el sistema nervioso autónomo. Absurdo. Alcott se burló. Ves demasiadas películas, Bennett. Lo vas a matar con tus fantasías. Voy a pedir una máquina de diálisis para filtrar su sangre por sepsis. La diálisis lo matará, gritó Rachel. Si le filtras la sangre ahora, el estrés en su corazón le provocará un paro cardíaco. Necesita un antídoto. Necesita atropina y pelioxim inmediatamente. Alcott dio un paso adelante, tratando de bloquear físicamente a Rachel del carrito de medicamentos. No permitiré que le administres un antídoto contra agentes nerviosos a un paciente séptico. Es negligencia médica. La habitación quedó en silencio. El monitor cardíaco de la cama 1. La cama de Elias comenzó a sonar. Un pitido agudo y rápido. «Vib, vib, está entrando en colapso», gritó Rachel. Empujó a Alcott. No fue un empujón suave. Le dio un empujón con el hombro en el pecho y lo empujó hacia atrás contra un carro de ropa blanca. Él cayó sobre un montón de sábanas. «Código azul», gritó ella. «Carguen las paletas a 200 julios». Rachel agarró el carro de paradas. Los soldados se quedaron paralizados, sin saber si debían disparar al médico o ayudar a la enfermera. «¡Despejen!», gritó Rachel, presionando las paletas contra el pecho de Elias. Golpe. Su cuerpo se sacudió con la descarga. Miró el monitor. De nuevo, línea plana. 300 julios. Despejen. Golpe. Sigue en línea plana. «Vamos, soldado», susurró, con lágrimas en los ojos. «No te atrevas a abandonarme ahora. He caminado kilómetros bajo la lluvia por ti». Comenzó las compresiones torácicas, fuertes y rítmicas, rompiendo costillas si era necesario. «Ponle 1 miligramo de epinefrina», ordenó a una de las otras enfermeras que se había colado de nuevo en la planta, una joven llamada Sarah, que parecía aterrorizada pero cogió la jeringa. 2 minutos de RCP, contó Rachel con el sudor goteando por su frente. «Déjalo ir», se burló Alcott desde el suelo, ajustándose las gafas. «Se ha ido. Lo has matado». «Cállate», rugió el general Higgins, sacando su arma y apuntando directamente a la cabeza de Alcott. «Una palabra más, doctor, y te unirás a él». «Deja las compresiones», dijo Rachel sin aliento. Miró el monitor. Nada. Luego un pitido, luego otro. Volvió a un ritmo caótico pero sostenible. «Taquicardia sinusal», susurró Rachel. «Ha vuelto». No dudó. Cogió la jeringa de atropina del carro de paradas. La clavó en el puerto intravenoso y empujó la atropina. «Si me equivoco, esto le volverá a parar el corazón. Si acierto, sus constantes vitales se estabilizarán en 30 segundos». Empujó el émbolo. Todos miraron el monitor. 10 segundos, 20 segundos. La frecuencia cardíaca comenzó a descender. 140, 130, 110, 90. La presión arterial subió. 90, 60, 110, 70. Rachel se desplomó contra la barandilla de la cama, exhalando un suspiro que le pareció haber estado conteniendo durante 1 hora. «Se está estabilizando», susurró. Era la toxina. El general Higgins enfundó su arma. Miró a Rachel con una reverencia que normalmente se reserva a las figuras religiosas. Luego miró a Alcott. «Sacadlo de aquí», ordenó Higgins a sus hombres. «Encerradlo en su oficina. Si toca un teléfono, rompedle los dedos». Pasaron 3 días. La UCI del St. Jude se había convertido en una extraña mezcla de medicina estéril y base de operaciones avanzada. Los soldados dormían en las sillas de la sala de espera. Las cajas de pizza se apilaban junto a las cajas de municiones. Rachel no había ido a casa. Dormía en un catre en la habitación de Elias y se despertaba cada hora para comprobar sus constantes vitales. Elias estaba despierto. Estaba débil, pero el acero gris había vuelto a sus ojos. «Tienes mano dura con esas agujas, Bennett», dijo Elias con voz ronca, tratando de moverse en la cama. Rachel sonrió y le ajustó las almohadas. Estaba agotada y llevaba una bata nueva que le había proporcionado el ejército. «Tiene la piel gruesa, capitán. Es difícil encontrarle una vena». «Llámeme Elias», dijo en voz baja. «Creo que se ha ganado ese derecho». La miró de verdad. «Mi padre me contó lo que hiciste. El paseo, el enfrentamiento con Alcott, el diagnóstico.
Solo hice mi trabajo, dijo Rachel mirando sus manos. Alcott está intentando que me retiren la licencia. Incluso con tu padre aquí, la junta del hospital está furiosa. Dicen que agredí a un médico superior y que administré medicamentos no autorizados. Que lo intenten, Elias, dijo con voz dura. Compraré este maldito hospital y despediré a la junta si es necesario. No es tan sencillo. Rachel suspiró. Política. Incluso los militares tienen que rendir cuentas a los abogados al final. Comprobó su vía intravenosa. Necesitas descansar. Tus enzimas hepáticas están casi normales, pero tu cuerpo ha sufrido un golpe muy duro, Rachel. Elías extendió la mano y le agarró la mano. Su agarre volvió a ser fuerte. ¿Por qué? No me conocías. Solo era un vagabundo con botas sucias. Perdiste tu carrera por un desconocido. Rachel lo miró a los ojos. Mi hermano era Marine. Volvió a casa cambiado. Murió en la sala de espera de un hospital militar porque nadie vio más allá de su ropa sucia y su olor a alcohol. Me prometí a mí misma que eso nunca volvería a pasar bajo mi supervisión. Nunca más. Se produjo un silencio entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Elías le apretó la mano. Eres una buena mujer, Rachel Bennett. De repente se abrió la puerta de la habitación. No era el general. No era un soldado. Era una enfermera. Rachel no reconoció al hombre alto con el pelo rapado que llevaba bata quirúrgica y mascarilla. Empujaba un carrito de medicamentos. Ronda programada, murmuró el hombre con la cabeza gacha. El doctor Alcott ha pedido un sedante para ayudarle a dormir. Rachel frunció el ceño. El Dr. Alcott está bajo arresto domiciliario en su despacho, y yo me encargo de todos los medicamentos de este paciente. El hombre se quedó paralizado. Los instintos de Rachel, agudizados por años de tratar con drogadictos y pacientes violentos en la sala de urgencias, se despertaron. Miró los zapatos del hombre. No eran suecos de enfermería ni zapatillas deportivas. Eran unas pesadas botas de cuero negro, muy caras. Y en su muñeca, apenas visible bajo el puño de la bata, había un tatuaje, un escorpión negro. A Rachel se le heló la sangre. Recordó los murmullos delirantes de Elias de la primera noche. ¡Escorpión! Sabían que veníamos. Oiga, dijo Rachel en tono agudo y alto. Aléjese del carrito. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran fríos y muertos. Metió la mano en el bolsillo de su bata. No estaba buscando un estetoscopio. ¡Una pistola!, gritó Elias, tratando de lanzarse fuera de la cama a pesar de su debilidad. El asesino sacó una pistola con silenciador. Rachel no pensó. No tenía ningún arma. Tenía una bandeja con instrumentos quirúrgicos metálicos en la mesita de noche. Agarró una pesada paleta renal y la lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó al asesino en la cara justo cuando disparaba. La bala se desvió y rompió el cristal de la ventana detrás de Elias. El asesino retrocedió tambaleando, con la sangre brotándole de la nariz. Volvió a levantar la pistola, apuntando directamente a Rachel. ¡No!, rugió Elias, arrancándose las vías intravenosas del brazo y lanzándose fuera de la cama. Derribó al hombre, con su cuerpo debilitado impulsado por la pura rabia. Chocaron contra el carrito de medicamentos, haciendo que los frascos y las jeringas salieran volando por la habitación. El asesino era más fuerte. Le dio una bofetada a Elias, que se estrelló contra la pared. Apuntó con la pistola al capitán, que jadeaba en el suelo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una fuerza lo golpeó por la espalda. Rachel había agarrado el tanque de oxígeno que había en la esquina de la habitación, un sólido cilindro de acero. Lo blandió como si fuera un bate de béisbol. Golpeó la nuca del asesino con un crujido repugnante. El hombre se desplomó en el suelo y no se movió. La puerta se abrió de golpe. El general Higgins y 3 operadores Delta inundaron la habitación, con las armas en alto. Vieron al asesino inconsciente en el suelo. Vieron a Elias apoyado contra la pared, sangrando por las vías intravenosas. Y vieron a Rachel Bennett de pie sobre el sicario, agarrando un tanque de oxígeno, con el pecho agitado, pareciendo una diosa guerrera. El general Higgins miró el tatuaje en la muñeca del asesino. Palideció. «Tenemos una brecha», susurró Higgins. «No ha sido un ataque aleatorio. Nos han encontrado». Rachel dejó caer el tanque. Sus manos comenzaron a temblar. Dijo que era enfermero. Elías se incorporó, apoyándose en la cama. Miró a Rachel con una intensidad ardiente. «Me has salvado», dijo sin aliento. «Otra vez, aquí no estamos seguros», dijo Rachel,
con voz temblorosa pero resuelta. Si pueden meter a una enfermera falsa en la UCI, pueden meter una bomba aquí. Higgins asintió con severidad. Tiene razón. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿A dónde?, preguntó Elias. Rachel miró al general. Mi familia tiene una cabaña en el norte, aislada, sin cobertura móvil ni internet. Si quieres que viva, tenemos que desaparecer. Higgins miró a la enfermera civil que acababa de derribar a un asesino armado. Se dio cuenta de que ya no estaba mirando a una civil. Guíenos, enfermera Bennett, dijo el general. La caravana de todoterrenos negros recorrió la interestatal a toda velocidad, con sus cristales tintados y matrículas oficiales. Dentro del vehículo que iba en cabeza, Rachel agarró el volante de la vieja camioneta Ford de su difunto padre, que el general Higgins había insistido en que ocupara la posición central de la formación para camuflarse. Elías se sentó en el asiento del copiloto, con un rifle apoyado en las rodillas. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos escudriñaban la vegetación. «Estás sangrando a través del vendaje», dijo Rachel, mirando su brazo por un segundo antes de volver a fijar la vista en el asfalto mojado. «Sobreviviré», gruñó Elias. «¿A qué distancia está la cabaña?» «A 20 minutos», respondió ella. «Está en Blackwood Ridge. Es un antiguo camino forestal. Tu todoterreno podría tener problemas con el barro. Mis todoterrenos han sobrevivido a las montañas de Afganistán». La voz de Higgins crepitó por la radio. «Adelante, Bennett». La cabaña era una reliquia de otra época. Una estructura robusta de madera de pino sin pulir encaramada en un acantilado con vistas a un denso valle de abetos y pinos. No había electricidad, solo un generador en el cobertizo. No había cobertura móvil, solo el viento aullando a través del valle. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos morados y rojos. El equipo Delta se movió con eficiencia. 2 hombres tomaron posiciones de francotiradores en el tejado. Otros 2 minaron el perímetro del camino de entrada con minas Claymore. Rachel ayudó a Elías a entrar. El aire de la cabaña era viciado y frío. Se arrodilló junto a la chimenea y con manos temblorosas colocó leña para encender el fuego. «Oye», dijo Elías, arrodillándose a su lado. Le puso una mano en el hombro. «Para». Rachel se quedó paralizada. Lo miró y las lágrimas que había estado conteniendo desde el hospital finalmente se derramaron. «Intentaron matarte delante de mí». Ese hombre tenía los ojos muertos, Elías. No le importaba. «Lo sé», dijo Elías en voz baja, «pero fracasó gracias a ti». Le quitó la cerilla de la mano y encendió el fuego. Cuando las llamas se encendieron, proyectando sombras danzantes en las paredes, la cabaña se calentó. Rachel montó una clínica improvisada en la mesa de la cocina, limpió las heridas de Elías y le tomó el pulso. «Eres fuerte», murmuró Elías mientras ella le vendaba el brazo con gasas limpias. «Más fuerte que la mitad de los hombres con los que serví». «No soy un soldado», Rachel negó con la cabeza. «Solo soy terca. Eso es lo que es un soldado». Elías sonrió, lo suficientemente terco como para negarse a morir. Cayó la noche. El general se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad con prismáticos térmicos. El equipo se turnaba para hacer guardia. Rachel y Elias se sentaron en la alfombra junto al fuego, compartiendo una lata de melocotones de la despensa. Por un momento la guerra pareció muy lejana. Hablaron de su perro, de su infancia en Texas, de la vida tranquila que ambos anhelaban en secreto. Pero la paz era una mentira. A las 03:00 horas, la radio del chaleco del general emitió un silbido. Contacto en el sector norte. Movimiento entre los árboles. Múltiples señales de calor. Higgins se levantó al instante. «¿Cuántos? 20. Quizá 30. Se están dispersando. No están usando linternas. Son profesionales». Elías agarró su rifle, haciendo una mueca de dolor cuando sus músculos protestaron. «Nos encontraron rápido. Demasiado rápido». La mente de Rachel se aceleró. ¿Cómo deshicimos los teléfonos? Revisamos los vehículos en busca de rastreadores. Elías miró la bolsa médica que Rachel había traído del hospital, la que había empacado apresuradamente del armario de suministros antes de huir. La pateó. Una pequeña luz roja parpadeante pulsaba desde el interior de una caja de bisturís esterilizados. Una baliza. Elías escupió. Ese falso enfermero debió de colocarla en el carrito antes de entrar en la habitación. Los hemos atraído directamente hacia nosotros. El primer disparo destrozó la ventana, apagando la lámpara de aceite que había sobre la mesa.
¡Al suelo!, rugió Higgins, volcando la pesada mesa de roble para usarla como cobertura. Los disparos estallaron desde el árbol. Era un diluvio de plomo. Las balas atravesaban las paredes de madera de la cabaña como termitas. El sonido era ensordecedor. Los operadores Delta respondieron al fuego con sus rifles silenciados, que tosían rítmicamente. «¡Están flanqueando!», gritó el francotirador del tejado por el comunicador. «¡Tienen lanzagranadas!». ¡Zas! ¡Boom! Una explosión sacudió el lado sur de la cabaña. La pared se desintegró, llenando la habitación de astillas y yeso. Rachel se cubrió la cabeza tosiendo entre el polvo. «No podemos aguantar», gritó Higgins, disparando una ráfaga a través del hueco en la pared. «Son más y tienen armamento pesado. Necesitamos una estrategia de salida». «¡No hay salida!», gritó Elias, cambiando los cargadores. «El camión está destrozado. Los todoterrenos están inmovilizados». Rachel observó la distribución de la habitación. Miró las tablas del suelo cerca de la despensa. «El sótano». Gritó por encima del ruido del tiroteo. Higgins la miró. «¿Qué?». «Mi abuelo lo utilizaba durante la ley seca para esconder alcohol ilegal». Rachel se arrastró hacia la despensa. «Es un túnel. Sale al lecho del arroyo a 200 metros por el barranco. Nos coloca detrás de su línea». Elias miró a Higgins. «Ve con el equipo. Flanquéalos». «No te voy a dejar aquí», protestó Higgins. «No puedo correr», dijo Elias, señalando su pierna, que había recibido metralla en la explosión. «Yo los retendré aquí con Rachel. Tú rodea y atácalos por detrás. Es la única manera». Higgins dudó por un instante. Luego asintió. «Dales duro, hijo». El general y los 4 operadores desaparecieron en la despensa, levantando las tablas del suelo y deslizándose en la oscuridad de la tierra. Rachel y Elias se quedaron solos. Los disparos del exterior se detuvieron. El enemigo estaba recargando, preparándose para la brecha final. «¿Sabes cómo usar esto?», preguntó Elias, entregándole a Rachel una pistola nueva Mir. Rachel tomó el frío acero entre sus manos. Estaba temblando. «Apunta y dispara». «No aprietes el gatillo», la corrigió él. «Apriétalo, exhala, aprieta». Se arrastró hasta el montón de escombros que antes era la pared sur. «Vienen». Las sombras se movían entre el humo. Hombres con equipo táctico negro se movían con cautela. Creían que todos los que estaban dentro estaban muertos o neutralizados. «Espera», susurró Elias. El primer hombre atravesó el agujero de la pared. ¡Crack! Elías lo derribó de un solo disparo en el pecho. El caos volvió. La habitación se llenó de humo y ruido. Rachel se agachó detrás de la mesa volcada, agarrando la pistola. Una figura se asomó por la puerta de su izquierda, un flanco que Elias no había visto. Levantó su rifle hacia la espalda expuesta de Elias. Rachel no pensó. Se puso de pie. Exhaló. Apretó. El arma le dio un fuerte golpe en la mano. El hombre de la puerta se echó hacia atrás, agarrándose el hombro, y cayó. «¡Buen tiro!», gritó Elias, neutralizando a otro atacante. Pero se les acabó el tiempo. Una granada rodó por el suelo y se detuvo a pocos metros de ellos. «¡Gade!». Elías se lanzó sobre Rachel, protegiéndola con su cuerpo. La explosión fue ensordecedora. El mundo se volvió blanco, luego negro. Rachel despertó con el sabor de las cenizas y el silencio ensordecedor que sigue a una explosión. Durante un minuto aterrador, no pudo recordar cómo respirar. El aire de la cabaña estaba cargado de polvo, que se arremolinaba en los rayos de sol que atravesaban el techo destrozado. Tosió con un espasmo violento que le sacudió las costillas magulladas y apartó una pesada viga de pino de sus piernas. Tenía las manos en carne viva y las uñas rotas. Se arrastró entre los escombros, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Elias. Su voz era un susurro roto. Elias. Estaba tendido cerca de los restos de la chimenea, medio enterrado bajo paneles de yeso y muebles destrozados. No se movía. Rachel se apresuró a atravesar los escombros, ignorando el agudo dolor en la rodilla. Llegó hasta él y presionó con los dedos temblorosos la arteria corroída de su cuello. Una pausa, una eternidad de silencio, y luego un fuerte latido rítmico contra sus dedos. Él gimió y abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados, vidriosos por la conmoción cerebral, pero luego se agudizaron hasta adquirir ese familiar color gris acero. Miró a Rachel, el hollín en su rostro, la sangre que le empapaba el pelo, e intentó sonreír. «¿Hemos ganado?», susurró.
Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta principal, que colgaba de una bisagra, se abrió de una patada. La luz inundó la habitación oscura. Rachel instintivamente buscó la pistola que yacía en el polvo, pero una bota pisó suavemente el cañón. Levantó la vista y vio al general Thomas Higgins de pie sobre ellos. Estaba cubierto de barro, con el uniforme rasgado, pero parecía un dios de la guerra detrás de él, a través de los huecos en las paredes. Rachel podía ver a los operadores Delta asegurando el perímetro, atando con bridas a los pocos mercenarios supervivientes. Tranquila, Bennett, dijo Higgins con una voz inusualmente suave. Está claro que la amenaza ha sido neutralizada. Se arrodilló y comprobó las pupilas de su hijo. Vosotros dos habéis aguantado el tipo frente a 30 enemigos armados. He visto a operadores veteranos derrumbarse bajo menos presión. Rachel se desplomó contra un montón de escombros, y la adrenalina finalmente abandonó su cuerpo, sustituida por un agotamiento profundo. No era solo un escuadrón de ataque, murmuró, mirando la cabaña destruida. Sabían exactamente dónde estábamos. Lo sabían todo. Lo sabemos, dijo Higgins con severidad. Recuperamos su equipo de comunicaciones. Encontramos la fuente de la filtración. Apretó la mandíbula. Y hoy vamos a solucionarlo. 48 horas después, el atrio del Centro Médico St. Jude se había transformado en un circo mediático. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en las calles, con sus antenas parabólicas apuntando hacia la entrada del hospital. En el interior, se había instalado un podio frente al muro de donantes, bañado por la intensa luz blanca de los flashes de las cámaras. La noticia se había filtrado, o más bien una versión de ella. Una situación con rehenes en la que estaban involucrados un héroe de guerra condecorado y una enfermera descontenta. El Dr. Gregory Alcott se encontraba en el podio disfrutando de la atención. Llevaba un traje impecable, bajo una bata blanca inmaculada, y tenía el pelo perfectamente peinado. Era la imagen de la competencia administrativa y la preocupación solemne. Gracias a todos por venir, dijo Alcott, inclinándose hacia el grupo de micrófonos. Su voz era suave, entrenada, rebosante de falsa sinceridad. Esta ha sido una semana angustiosa para la familia de St. Jude. Nos enorgullecemos de curar con seguridad, pero a veces el peligro viene de dentro. Hizo una pausa para crear un efecto dramático, mirando al mar de periodistas. La enfermera Rachel Bennett era una mujer con problemas, continuó Alcott, sacudiendo la cabeza con tristeza. Notamos los signos de comportamiento errático, insubordinación, inestabilidad emocional, cuando la despedí por robo. Ella se volvió loca. Lamento profundamente que haya logrado secuestrar al capitán Thorne, un paciente crítico bajo nuestro cuidado. Estamos trabajando con las autoridades, pero debemos prepararnos para lo peor. Dada la condición del capitán Thorne, es poco probable que haya sobrevivido a la terrible experiencia. Un reportero del Canal 5 levantó la mano. Doctor, ¿está diciendo que la enfermera es responsable de su muerte? Lo que digo, respondió Alcott, ajustándose las gafas, es que Rachel Bennett es un peligro para la sociedad, y me culpo a mí mismo por no haber actuado antes para proteger a mis pacientes de su incompetencia. Las cámaras dispararon sus flashes cegadores. Alcott lo disfrutó. Había dado la vuelta a la historia a la perfección. Él era el héroe, el médico. Ella era la villana. El dinero del cártel ya estaba en su cuenta offshore. Había ganado. ¿Hay más preguntas?, preguntó Alcott, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Yo tengo una. Una voz grave retumbó desde el fondo del atrio. El sonido atravesó el murmullo de la multitud como un trueno. Todas las cabezas se giraron. Las cámaras se volvieron. Las pesadas puertas automáticas de cristal de la entrada principal se deslizaron para abrirse. No solo se abrieron, parecían abrirse para dejar paso a una procesión. El capitán Elias Thorne entró. No llevaba bata de hospital, no iba en camilla. Llevaba su uniforme azul de gala, cuya tela se tensaba sobre sus anchos hombros. Una Purple Heart y una Silver Star brillaban en su pecho. Caminaba con un bastón apoyándose en la pierna izquierda y llevaba el brazo derecho en un cabestrillo negro, pero su postura era erguida e irradiaba una intensidad que silenció la sala. La multitud contuvo el aliento. A su derecha caminaba el general Higgins, flanqueado por dos oficiales de la policía militar, y a su izquierda caminaba Rachel Bennett. No llevaba esposas.
No llevaba bata. Llevaba una sencilla chaqueta y vaqueros oscuros, con el pelo recogido. Tenía un corte en la frente que estaba cicatrizando y moretones en la mejilla, insignias de honor. No intentó esconderse. No bajó la mirada. Miró directamente al podio. El rostro de Alcott se puso del color de la leche rancia. Agarró los bordes del podio con tanta fuerza que la madera crujió. «Seguridad», chilló con voz quebrada. «Seguridad. Arresten a esa mujer. Es una fugitiva». Dos guardias de seguridad del hospital se adelantaron vacilantes. «¡Retírense!», rugió el general Higgins. La orden resonó en las paredes de mármol, paralizando a los guardias en seco. «Cualquiera que toque a un miembro de mi equipo tendrá que responder ante el ejército de los Estados Unidos». Elías continuó su lenta y dolorosa marcha hacia el escenario. Los periodistas se apartaron como el mar rojo, intuyendo una historia mucho más grande que la que les habían contado. Elías subió los 3 escalones que le separaban del escenario. Se colocó junto a Alcott, sobresaliendo por encima del cirujano. «El doctor Alcott afirma que fui secuestrado», dijo Elías, inclinándose hacia el micrófono. Su voz era tranquila, pero tenía un peso letal. «Afirma que la enfermera Bennett es incompetente. Afirma que es un peligro». Elias miró a Rachel, que había tomado su lugar al pie del escenario. «La verdad es», dijo Elias, volviendo la mirada hacia el aterrorizado cirujano, «que Rachel Bennett es la única razón por la que sigo respirando. Y el Dr. Alcott no solo la despidió, intentó venderme». Una oleada de conmoción recorrió la sala. «Eso es mentira», gritó Alcott, con gotas de sudor en la frente. «Está delirando. La sepsis le ha podrido el cerebro. No le hagan caso». Elías metió la mano buena en el bolsillo de su uniforme. Sacó una pequeña grabadora digital negra, el dispositivo recuperado del asesino en la cabaña. «Encontramos esto en el hombre que enviaste para matarnos», dijo Elías. Pulsó un botón y acercó el dispositivo al micrófono. Se oyó un silbido estático a través de los altavoces, seguido de una voz. Era débil, pero inconfundiblemente el tono nasal y arrogante de Alcott. «La enfermera es un problema. Sabe lo de la neurotoxina. Si Thorne sobrevive, el cártel pierde la fórmula y yo pierdo mi pago. Mátalo. Mata a la enfermera. Hagan que parezca un robo fallido en el bosque. Quiero los 2 millones restantes transferidos a la cuenta de las Islas Caimán por la mañana». Silencio. Un silencio absoluto y horrorizado se apoderó del atrio. Alcott retrocedió tambaleándose y tiró una foto de agua. «Eso es EEA. Es un deepfake. Yo nunca dije eso». Rachel subió al escenario. Se acercó a Alcott, invadiendo su espacio personal. Lo miró a los ojos y por primera vez, el arrogante médico pareció pequeño. «Has violado el juramento, Gregory», dijo ella, con una voz firme y clara lo suficiente como para que la primera fila la oyera. «Lo primero es no hacer daño. Vendiste la vida de un soldado por un sueldo. Intentaste destruir mi vida porque hice mi trabajo». El general Higgins asintió con la cabeza hacia el fondo de la sala. «Agentes federales, llévenselo». 6 agentes del FBI con chaquetas cortavientos invadieron el escenario. No fueron delicados. Giraron a Alcott y lo empujaron contra el podio desde el que acababa de predicar. Cuando le pusieron las esposas, Alcott empezó a llorar, gritando que llamara a sus abogados, que tenía un cargo, que todo era un error. Rachel lo vio mientras se lo llevaban, con los talones resbalando por el suelo pulido. Vio a Frank, el guardia de seguridad, de pie junto a la puerta, con una amplia sonrisa en el rostro. Él la saludó. Ella le devolvió la sonrisa. Mientras el caos del arresto se apoderaba de la sala, Elias se volvió hacia Rachel. La adrenalina estaba desapareciendo y se apoyó pesadamente en su bastón, con el rostro pálido. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja, ignorando a los periodistas que les gritaban preguntas. Rachel miró a su alrededor en el hospital. Este había sido su mundo durante 10 años. Vio los rostros de sus antiguos colegas, algunos avergonzados, otros vitoreando. «Creo que estoy oficialmente desempleada», dijo, con una risa seca escapándose de sus labios. «Y creo que mi licencia de enfermería probablemente siga suspendida». Elías sonrió y eso transformó su rostro marcado por cicatrices. «En realidad, eso no es cierto. La Junta Médica revisó el caso esta mañana. Tu licencia está activa. De hecho, tienes una mención honorífica pendiente. No creo que quieras seguir trabajando aquí».
admitió Rachel, mirando el lugar donde había estado Alcott. Demasiados fantasmas. Bien, dijo Elias, porque tengo una oferta de trabajo para ti. El ejército está estableciendo un nuevo protocolo para el apoyo médico en operaciones especiales. Necesitamos un enlace. Alguien que sea capaz de pensar con rapidez, que no le tenga miedo a los mandos y que sepa disparar una 9 mm si las cosas se tuercen. Rachel arqueó una ceja. ¿La paga es buena? Mejor que aquí, dijo Elías. Y las prestaciones incluyen cobertura dental completa y... Bueno, ya verás. Rachel lo miró. Vio al hombre que la había protegido de una granada, al hombre que había atravesado el fuego para limpiar su nombre. ¿Y el jefe? Preguntó en tono juguetón. ¿Es difícil trabajar con él? Es terco, admitió Elias, acercándose a ella, pero es muy leal. Rachel le cogió del brazo bueno para estabilizarlo. Aceptaré el trabajo, pero solo si puedo pilotar el helicóptero. Elías soltó una carcajada cálida y sincera que sonó como el cierre definitivo de un capítulo oscuro. Ya lo veremos, enfermera Bennett, ya lo veremos. Salieron juntos del hospital bajo el brillante sol de la tarde, dejando atrás las cámaras y la corrupción. Rachel Bennett había vuelto a casa bajo la lluvia como una víctima, pero salió al sol como una guerrera. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a dónde iba. Dos helicópteros Black Hawk no cierran una autopista civil sin motivo. Cuando la enfermera Rachel Bennett fue despedida por salvar a un vagabundo desconocido, pensó que su vida había terminado. Volvía a casa bajo la lluvia, temblando y destrozada, pero no sabía que el vagabundo al que había salvado era un capitán de la Fuerza Delta con una recompensa por su cabeza. De repente, el cielo rugió. Los soldados descendieron sobre el asfalto. No estaban allí para arrestarla. Estaban allí para saludarla a ella y al hombre que la había despedido. Él estaba a punto de aprender que nunca se debe meterse con el ángel de la guarda de un soldado. Menudo viaje. Rachel pasó de ser despedida a luchar contra asesinos en una cabaña remota. Esto demuestra que hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo, siempre vale la pena. El karma no solo golpeó al Dr. Alcott, sino que lo golpeó con la fuerza de todo el ejército de los Estados Unidos. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de altibajos. Si es así, por favor, denle al botón me gusta. Realmente ayuda al crecimiento del canal. ¿Qué habrían hecho ustedes si estuvieran en el lugar de Rachel? ¿Se habrían quedado para tratar al paciente o habrían seguido las órdenes? Cuéntenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia. Tenemos muchas más historias de heroísmo, venganza y justicia en camino. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.